Говорит Радио Свобода. В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Hola, ¿qué tal? Bueno, iniciamos aquí una visita virtual por las antiguas instalaciones de Radio Liberty en la Platja de Pals, ya que su estado está muy mal, muchos cristales rotos, muchos hierros rotos, muy peligroso, empieza a ser peligroso entrar ya a estas instalaciones. Y bueno, iniciamos la visita pues aquí en lo que era la SICOP, una antigua barraca para los pescadores. Supongo que para guardar las redes o barcas o lo que fuera, lo que usen para pescar. Realmente no sé lo que se guardaba aquí, solo sé que era una barraca para pescadores o de pescadores. El nombre de SICOP viene pues de la empresa que inició, que hizo la emisora, parte de la emisora o algo de la emisora. De una empresa, esa empresa se llamaba SICOP. Como que guardaban aquí las herramientas y que para la construcción, pues se le llamó SICOP toda la vida. Toda la vida se le llamó SICOP y se mantuvo, y esta barraca se reformó y se hizo mantenimiento y se mantuvo en perfectas condiciones de uso, y se usó después, cuando ya Radio Liberty estaba ya en uso, pues se mantuvo en perfectas condiciones para guardar como cuarto trastero. Aquí en esta zona que vemos aquí, en medio de los árboles, es donde a partir del año 95 aproximadamente los trabajadores guardábamos los coches, porque no se podía entrar al pertenecer ya entonces a IBB, a la Voz de América, o sea, a la Embajada de Estados Unidos en España,
pues ya se suponía que había más peligro de atentados o atentados básicamente, supongo. Y aparte de que los guardas vigilaban y miraban con espejos y miraban los maleteros de los coches, que no hubiera algún objeto extraño, pues también además como seguridad añadida se aparcaba aquí el vehículo. Había en total 3 portales para atravesar, los 2 primeros nada más de entrar y luego ese tercero. Y desde que entraba un coche hasta que llegaba aquí la persona a la oficina, pues lo más seguro es que fuera seguida la persona esta con las cámaras por todo el recinto, todo el trayecto hasta que entraba dentro, sobre todo si eran visitantes no trabajadores. Iniciaremos la ruta entrando al edificio Diesel. Este nombre de edificio Diesel, al igual que de la SICOP, es un nombre heredado por los motores diésel que había en su interior. Su nombre correcto hubiera sido quizás pues subestación de energía o algo así, pero para facilitar el nombre, para hacerlo más familiar o lo que sea, pues al igual que muchos objetos, herramientas y así como siempre más adelante, pues se cambiaban los nombres y se daban nombres de la marca o nombres, en este caso pues del tipo de motor que había aquí. Los motores de aquí eran motores de barco, eran muy grandes, realmente muy grandes eran, hacía unos 2 metros de altura más o menos, y tenían acoplados un alternador trifásico. Había 5 motores grandes y uno pequeñito. Esos agujeros de la pared eran para los tubos de escape de los motores grandes, y más al final, más al fondo, aún no se ve ahora, hay un agujero más pequeño para el motor auxiliar, para un generador auxiliar. El edificio, como se puede ver, es bastante alto. Yo creo que mide sobre unos 5 metros de altura, más bien, aparenta unos 5 metros, no lo he medido, pero es lo que aparenta. Ignoro por completo por qué es tan alto, porque los motores como mucho hacían 2 metros, 2 metros y medio. O sea, sobra mucho espacio arriba. No sé por qué motivo eran tan altos. El edificio este lo ignoro por completo. Aquí se ve una foto del motor y el alternador acoplado. Y eso es solo un motor, solo el motor diésel.
Aquí a la izquierda, ahora entraremos a la segunda parte del mismo edificio, que es donde están los armarios de control, tanto de los motores, de la energía que se creaba con los motores, como con la energía que llegaba de la red comercial. Esto debe ser una oficina, un pequeño taller o algo. Creo que era un taller esto. Hay que recordar que hace unos 20 años que se cerró. A la memoria pues tiene 20 años menos de frescura. Aquí había un par o tres armarios para cada transmisor. En este caso los armarios eran para el Marconi. Estos dos que se ven eran para el Marconi. Se ven kiloamperímetros, frecuencímetros, voltímetros o kilovoltímetros. Luego este para la serie 7. Ahora vendrá supongo la serie 8. Aquí se ve el armario de la serie 8. Y luego al fondo se veía el armario del General Electric. Esto, recordar que cuando La Voz de América se dejó en perfecto estado de conservación y funcionando. O sea, solo hacía falta entrar aquí, darle al on y se podía poner en marcha todo y funcionando todo. Ahora está todo destruido, vandalizado, robado, saqueado, buitreado. Como se puede ver, hasta las entrañas, hasta los sótanos han vaciado. Y han destruido por el simple placer de destruir. Se han cortado todos los cables, han arrancado los fusibles, absolutamente todo. Este esqueleto era la consola de control, como se puede ver ahora. Esto era como estaba antes y este hierro es lo que queda ahora. La consola de control de los motores de la habitación. Si no se hubiera vandalizado, estoy seguro de que ni destruido ni robado todo, esto podría ponerse en marcha enseguida, porque solo no se hubiera estropeado como se ha roto. Hubiera estado funcionando todo a punto de funcionar. Quizás hubiera hecho falta un poco de 6 en 1, pero hubiera entrado en funcionamiento todo enseguida, sin problemas. De este edificio diésel se distribuían todas las tensiones. Aparte de las tensiones para los transmisores, también salían las tensiones para los servicios auxiliares, las puertas, las cámaras, la alimentación de 110 voltios. Aquí, al ser todo americano, iba a 110 voltios. No recuerdo, creo que no había nada. 220 creo que no había nada. O quizás sí, no me acuerdo. Sí, quizás sí que había 220, pero no me acuerdo muy bien. No, sí que había 220. Había 220, sí, estoy equivocado. Hay 220, lo que pasa es que la parte de los transmisores iba todo a 110. Pero había 220 también. Pues de aquí se distribuía todo para todo el recinto. Esas zanjas, por las zanjas estas pasaban los cables y los cables. Aquí había este agujero pequeñito que se ve más a la izquierda, había este generador que era para caso de emergencias. El motor grande, se había preparado un motor grande de barco con el generador, se marchaba la luz, arrancaba con un chupinazo de aire comprimido, en vez de motor de arranque como los coches, hacía falta un motor aire comprimido. Entonces arrancaba el motor y daba luz a toda la instalación para casos de emergencia. Si este motor fallaba, al momento de arrancar fallaba este motor, arrancaba el pequeñito para luces, puertas y ya está, nada más. Así como el grande podíamos tener refrigeración, filamentos y alguna cosa así auxiliar de transmisores, con el pequeñito no. Aquí ya se ven los 5 motores cuando estaban instalados. Entonces, para arrancar los otros tiene que venir un técnico de diésel en caso de fallar la luz, para poner en marcha los otros motores y poder seguir las emisiones. Desde el año 95 que hubo una reducción de personal, solo había personal de mañanas de 8 a 4. Los turnos y domingos y sábados y festivos no se cubrían, porque también es cierto que la luz, la red comercial tampoco fallaba tanto como para ser necesaria una persona aquí
las 24 horas del día. Lo siguiente que veremos ahora, saliendo ya aquí de la puerta esta, la puerta opuesta a la que hemos entrado, veremos las antenas parabólicas. Esta que queda en pie es la pequeñita. Este mide cuando estaba, por lo menos cuando venimos aquí el 31 de agosto de 2019, 6,5 metros de diámetro. Lo que es el plato está hecho de metal sólido. Esta es emisora y receptora de señales y receptora de audio para emitir. De señales me refiero a voz para hablar con Estados Unidos o las estaciones de Radio Liberty o La Voz de América o Internet. Y a la derecha se ve la antena grande, que medía 8 metros de diámetro. La parábola ya era al estilo tela mosquitera, supongo que para que el viento no le afectara mucho. Y era solo receptora de programas. La de la izquierda, la emisora receptora, se utilizaba para casos de emergencia solo. Estaban a 2 satélites enfocadas a 2 satélites distintos. Cuando aquí en España no íbamos con internet del módem, famoso que cuando se ponía el internet se cortaba el teléfono, pues aquí, si no recuerdo mal, había una velocidad de unos 10 megas de bajada ya. Si no había 10, no faltaba mucho para llegar a 10. Este transformador que hay a la izquierda, que veremos ahora, este transformador era el de la entrada de red comercial. Entraba en 25 kilovoltios y salía en 2450 voltios. No sé si eran 2400 o 2500. Por lo tanto, lo dejamos en 2450 y quedamos en paz. Luego lo veremos más detallado desde dentro. Luego hacia el final del vídeo, de la visita, entraremos dentro de este transformador, bueno, de la zona esta, y lo podremos ver con un poco más de detalle. Aquí se puede ver otra cámara, una de las tantas cámaras que habían repartidas por todo el recinto, como todo destruido. Aquí en este pilar había una válvula, no recuerdo mal, era la válvula del General Electric. Esto era una palmera que en su momento estaba viva, ahora ya pues está como todo, destruido como todo. Entonces todo esto era un jardín que se cuidaba como si fuera un jardín particular. Estaba todo verde y bien cuidado, podado y mantenido perfectamente. Vamos, se le hacía la manicura.
Esto es el edificio principal. Como se ve, está totalmente destruido, o sea, vandalizado, de todo. O sea, quedan los árboles porque no sacan dinero con ellos, que si no también los hubieran robado. Aquí se ve desde esta misma posición más o menos, como estaba antes, que se ve una tenita pequeñita aún, que luego hablaré cuál es. Y este es el estado el 31 de agosto, o sea, ahora somos 16 de noviembre, pues hace un par de meses. O sea, igual ahora está peor aún, si es que puede estar peor aún. Entraremos al edificio principal ahora. Esta es la puerta de entrada principal. Había otra trasera, otra trasera para la cocina. Luego más a la derecha había otra también que entraba directamente al pasillo de los transmisores. La entrada principal, digamos, era esta. Y a la derecha hay, o lo que queda de ella, era la centralita receptora, la recepción. Es la escalera la que comunica con las oficinas de arriba. Evidentemente, pues, la escalera que sube, por supuesto, es arriba. Y a la izquierda, pues subiremos después, subiremos. Y esto era el restaurante. Aquí también había una puerta, por supuesto. Esto de la parte de la derecha era el bar. Esto era el comedor, tal como era entonces. Había 2 turnos de comida para los días de 8 a 4. Había turnos de 12 y cuarto a 12:45. Luego el segundo turno era de 13:30 a las 2. El menú valía unas 135 pesetas, o sea, no llegaría al euro, unos 80 céntimos de euro en los años aquellos hasta el año 93-94, que fue cuando hubo recortes. Se pagaba pues esto, no llegaba al euro para comer y se comía francamente bien. Esto era la cocina estaba impecable, limpísima, estaba se podía comer en el suelo, de lo limpia que estaba la cocina. Es una foto del 2010, de cómo estaba, ya estando cerrado ya, pero como se puede ver, estaba en perfectas condiciones, porque aquí aún no había vigilancia. Fue a partir que ya no hubo vigilancia que se ha hecho de todo. En esta parte del comedor es donde venía la jefatura a comer. Esto era la barra de bar, que había la cafetera, bueno, lo que no la barra de bar. Esta planta, aunque parezca mentira, está viva, o está verde, por lo menos está verde. A la derecha, en la puerta de la derecha era la recepción. Esa frontal, no recuerdo mal, era donde habían los aparatos de fax y centralitas de teléfono, la maquinaria. Y esa de la izquierda, la de la izquierda era la de los guardas de seguridad, de seguridad. Ahora. Esta puerta de la izquierda era, entre comillas, reforzada por la parte de dentro, porque por la parte de fuera no. Por la parte de dentro estaba reforzada y estaba siempre cerrada, no se abría para nada, excepto para entrar y salir los propios guardas. Esto el pasillo desde más o menos desde ese sitio, pues como estaba entonces, la misma fecha, 2010.
Es una foto del cuarto este, lo que había dentro y cómo estaba cuando estaba vivo aún todo. Era el lavabo. Ahora entraremos al Master Control, al nuevo Master Control, que antes de ser el Master Control nuevo era la sala Ampex. Возникают на почве группы общих действий, которые организованы в Москве 2 года тому назад на базе нашего музея общественного центра. И ее деятельность заключается в общем приведении в согласие и издании каких-то общих документов, в которых подписывается большинство членов этой группы, по наиболее острым проблемам нашего общего всероссийского существования. В частности, о войне в Чечне, о будущем и сегодняшнем положении беженцев, о выборах, открытое письмо Путину по поводу войны, открытое письмо Чубайсу по поводу давнишнего его, но на фоне этой второй войны заявление, что он отключит там энергию Чечни, еще что-то в этом роде. Вот это мои конкретные соприкосновения. И мне кажется, соприкосновением является то, что я всегда выступаю от себя и от собственного имени, ни от чего еще. Но очень часто мои выступления не только тональностью, а главное содержанием адекватны тому, что делает Хельсинская группа, что делает Мемориал и другие общественные организации. Но вот это глубинное ощущение временно обязанных быть демократами у меня все время присутствует. Каюсь, но это так. Вспоминая события 12-летней давности, когда в Лужниках собирались огромные... Bien, ya hemos visto el máster como estaba antes, como está ahora. No hace falta buscar diferencias porque son inacabables. Aquí recordar que aquí entraba las señales de audio y se enviaban a los distintos transmisores según la hora, vamos. Aquí había siempre un personal, siempre había un técnico aquí de guardia, esto tiene que estar vigilado sí o sí las 24 horas del día. Cualquier fallo o cualquier cosa, anomalía, puede detectarse aquí y no en otra parte. Podemos estar delante del transmisor y no detectar un problema. Aquí en el suelo hay unos agujeros. No sabemos ni quién, ni cómo, ni por qué, ni cuándo se han hecho. Esto era un cuarto para el cuarto de limpieza, el cuarto de almacén de limpieza era. Como iba diciendo, pues estos agujeros del suelo, pues bien, no sabemos por qué, porque debajo no hay nada, hay hierro de la propia construcción. Como se puede ver, hay restos de alambres. Estos alambres eran la reja metálica, que estaba todo el edificio estaba, como aquí se ve mejor. Todo el edificio estaba envuelto en esta telemetálica para que las radiaciones no entraran dentro. Era un blindaje magnético. Esto era la cocina. Inicialmente esto era el lavabo de señoras, pero como cuando hubo reducción se quedó solo el de arriba.
y se convirtió en cocina para los turnos, a partir del año 93, 94, 95 más o menos. Entonces aquí había una nevera, había una cocina, no sé si había un horno, creo que también había un horno, creo. Y aquí, bueno, llevábamos la comida a casa, se cocinaba, algunos, y había personal que sabía hacer pastelitos buenísimos y nos poníamos como el Kiko. Por suerte el médico no nos veía y no lo sabía. Luego se extrañaba cómo se los análisis, pero bueno, ha pasado. Ahora iremos a ver la joya de la corona, lo Continental. Ya hemos visto el Continental, esto era el S1J y S2J. S1J tanto para serie 7 como serie 8. Aquí había la unidad G, que era el BIAS. El BIAS este era solo para serie 8. El de la serie 7 estaba a la izquierda. Excepto, o sea, estaba todo separado. Serie 8 a la derecha, serie 7 izquierda. Excepto los breakers, los interruptores estos S1J, S2J, que eran para los transmisores, evidentemente para transmisores, tanto para serie 7 como para serie 8, estaban en el lateral derecho. Y en la izquierda habían los breakers, interruptores magnetotérmicos, básicamente. Esas zanjas, por aquí pasaba el aire y tubos de refrigeración con agua destilada. Los tubos de refrigeración eran de porcelana, para evitar problemas de inducción y radiofrecuencia e interferencias de frecuencia. Y también había pues, los cables y aire. Pasaba aire que generaba el propio transmisor con un ventilador gordo debajo del MA para enfriar las válvulas. Estaban enfriadas las válvulas y condensadores y la bobina. Esto es el tanque de depósitos. Había 3 depósitos. Esta puerta tapiada daba acceso a los coolers. Aquí había los 3 depósitos, 3 de acero inoxidable, el del fondo para serie 7, el del medio de reserva o de trasvase y el más cercano, este que pone serie S8, pues para serie 8. Inicialmente se destilaba el agua aquí, pero últimamente y a partir del año 90 y X, el año 90 y pocos, se compraba ya destilada, por más facilidad o economía o mejor. Detrás de esta puerta tapiada hay los coolers, que eran radiadores como de coche y un ventilador, pero un par de metros de diámetro. Había 5, uno para 8.1, otro para 8.2, 7.1, 7.2 y uno de reserva, que se podía usar para cualquiera de los otros. Aquí arriba había unos filtros y esto era una pasarela para hacer el mantenimiento de los filtros. Aquí a la izquierda había entraremos ahora, es donde había los armarios del BIAS, la unidad G. Esto era el convertidor. Y a la izquierda se ve un poco del armario de la unidad G. El convertidor convertía los 50 ciclos de la red a 60 ciclos, porque al ser producto americano, esto funciona con 110 voltios, 60 ciclos. Todos los motores, bobinas y demás, según qué componentes, deben funcionar a 60 ciclos. Se convirtieron enseguida, tengo entendido, se convirtieron a 50 ciclos porque este convertidor, había uno aquí y otro en la serie 7.
tenía averías diarias. Por día, por la noche, cualquier hora, se estropeaba continuamente. O sea, creo que se apresuraron bastante en poder eliminarlo. Este cuadro de aquí era algo de diésel. Un remoto para los motores diésel, pero para los turnos. No recuerdo exactamente cuál era su función. No sé si solo se podía poner en marcha y parar, pero no recuerdo exactamente cuál era, si se podía poner en marcha todos o no. Yo no recuerdo haberlo puesto en marcha nunca, usado nunca esto. Aquí esto transparente que se ve ahora, que había los S1J y S2J. No se veía este hueco, había una puerta normal y corriente. Metálica, eso sí, y gorda, para aislar, supongo para aislar ruido de del convertidor, pero había una puerta. Es una vista de los transmisores desde este ángulo. Serie 8 al principio y serie 7 al final. Esas zancas que hay en el suelo, que pasaban los cables, estaban forradas con cobre, supongo que de la mejor calidad posible, para blindar los cables, evitar interferencias y radiaciones. Aquí aún había una resistencia, debía ser de 50 o 60 o 80 vatios, 2 o 3 o 4 ohmios, no mucho más. Si es que llegaba a 2 o 3 ohmios, igual era un ohmio. Bastantes vatios. Debía ser la unidad de PR o de algo así. La unidad PR era un step start del transmisor. O PR o el filtro, o un filtro, no me acuerdo. Había una serie de resistencias para frenar el consumo inicial. Aquí en esta pared había un cartel que me gustó desde el primer día que entré, que decía: es más fácil justificar una demora que un accidente. Que no hubiera accidentes era muy importante para la dirección, digamos. Pues era preferible perder un par de minutos a que hubiera un accidente o algún accidente personal. Esto es el máster tal como estaba en el 2005 más o menos. Bueno, 2005, y eso como está ahora. Recordemos que esto que se ve aquí era el Master Control nuevo, que anteriormente había sido hasta el año 90 y pocos Ampex. Una foto del pasillo cuando estaba, en este caso, vivo. Aquí a la izquierda se ve el mapa de luces que simulaba la cobertura de la emisora. Lo simular porque era más una atracción turística más que otra cosa. Pues ya hemos visto el mapa este mural. Aquí en este agujero que se ve rectangular se supone que había el mecanismo que hacía funcionar las bombillas. No recuerdo mal, bueno, no recuerdo mal, lo que me has contado se puede ver bien ahora. Había sobre 200 bombillas más o menos. Según se ve parecían bombillas de esas tipo nevera,
Esas pequeñitas, unos 10 vatios o algo así deben ser. Y hasta eso se han llevado o destruido o roto. Que no quedan, bueno, que quedan bien pocas bombillas. Una entera parece que es de aquí. Y aquí 1, 2, 3, 4. De 200, bueno, hay un poco más. Hasta 10 o 12 hay bombillas. De 200, 12 o 13 o 15 bombillas como mucho. Pero hasta arriba porque creo que ya no llegaban. Es que este mural que hay aquí, ese me encantaba. El papel pintado parecía un papel real pegado a la pared. Había que acercarse adelante mismo para ver que estaba pintado. Estaba hecho con un realismo impresionante. Agujeros en el techo para buscar no sé qué. A la izquierda, en las dos puertas, eran oficinas. Esta primera era la del jefe de mantenimiento de transmisores. Las lucecitas eran para los detectores de incendios. Esta oficina que vemos aquí era para el jefe de mantenimiento de transmisores, y la otra de la derecha era inicialmente algo de transmisores también, pero más administrativo. Exactamente no sé qué hacían, era algo administrativo de papeles, de documentación de transmisores. Luego se convirtió, cuando se automatizaron los transmisores, en la oficina de automatización. Ahora entraremos al Master Control viejo. Esto que hay en el suelo era el panel de antenas, el original, digamos, el manual. Eso eran los contactores que movían los motores del edificio J. Es el momento en que pequeños y jóvenes partidos deben hablar más íntimamente del terrorismo y mucho menos distanciarse como antes. En mi criterio, visto lo que está pasando. Esto, el Master viejo, era más o menos lo mismo que el anterior, pero menos automatizado, o sea, era todo más manual. Ampex recibía los programas, o tenía los programas en cintas, los enviaba aquí al Master viejo en 6 líneas, cada línea era una línea, y cada línea iba a un transmisor. Esto era un armario para trastos. Esto era un pequeño laboratorio electrónico. Había 4 cosas para hacer reparaciones, 4 para arreglar un contactor, pequeñas cositas. Aquí había una mesa que es donde hice el examen práctico para entrar a trabajar en el año 89. Esto era el blower del General Electric, un ventilador que envía aire, al igual que el Continental, envía aire para enfriar el transmisor. Hace 1 metro de diámetro más o menos, y cuando se dejaba de funcionar el transmisor, cuando se paraba porque no tenía que emitir, tenemos que taparlo rápidamente con una madera, porque si no el aire húmedo del mar que está enfrente entraba dentro del transmisor, y al momento de ponerlo en marcha era un festival de arcos. Si una vez lo dejábamos por descuido sin tapar, se liaba parda. Aquí
Aquí vienen transformadores de Continental de la serie 7. Bastantes transformadores. La serie 8 los tenían a su lado. Aquí se pueden ver más o menos la misma posición. Eran transformadores gordotes. Aquí el General y el Marconi al fondo. Ahora entraremos aquí a ver lo que era el General Electric. Esto a la derecha se ve el esquema del General. El esquema estaba muy bien. Eran 2 hojas, 2 sábanas que llamaba yo. Que estaba todo el esquema desde los 2400 voltios de entrada hasta la antena. Estaba todo reflejado en estos 2 esquemas. Uno era la maniobra, digamos, contactores y motorcitos. Y el otro era lo que era parte de RF y transmisor en sí. Por esos agujeros del suelo es donde entraban los cables y el aire para enfriarlos, para enfriar el transmisor. Y esto de aquí arriba era una salida de aire caliente que también, al igual que en el blower, había que cerrarla enseguida con este volante porque si no entraba aire y lo mismo. Era importantísimo cerrarlo porque, bueno, se liaba una muy buena con los arcos que se producían luego. Eso era la sala de transformadores del General.
Y una vez visto los transformadores, hemos visto que hay bastantes también. No recuerdo el número, pero hay 5, 6, 7 transformadores, al igual que el Continental. Ahora iremos a ver al General Electric, que aquí recuerdo que antes había el Telefunken, yo nunca lo vi. El Telefunken estuvo desde el año 59 hasta el 2000, hasta 1985 más o menos. Y el que era 5 kilovatios, y el Marconi lo sustituyó. Era más pequeño, menos consumo, más rendimiento, podía llegar a sacar 300 kilovatios, parece que estaba frenado y estaba ajustado para los 50, estaba ajustado. Era bastante cabroncete el Marconi, iba muy bien, cuando iba bien era fantástico, pero cuando se estropeaba decía, aquí estoy yo. Sobre todo la caja del modulador, tenía una válvula, en total tenía 3 válvulas, 2 de gordas y una pequeñita, una PEN, una del modulador, la final de RF y la penúltima de RF. Esto es la sección de refrigeración, también es más pequeño, el depósito de agua ya es más pequeño ya, y el ventilador, que no se verá, estaba a la izquierda, era más pequeñito, era más moderno evidentemente. Lo que decía, pues el modulador del Marconi había uno de recambio, pero cuando hacía falta, porque después de cada mantenimiento seguro 90% de las veces se estropeaba algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se había tocado, y a veces estropeaba la caja del modulador, se ponía el recambio y tampoco funcionaba. Y el problemático para repararla era muy complejo, nunca la llegué a reparar yo, lo hacían otros técnicos. Esto es la sala de transformadores del Marconi. Como se puede ver, solo hay 3 transformadores para todo. Con 3 transformadores, uno para cada fase, se consigue haciendo todas las tensiones necesarias para el Marconi, porque el modulador es lo que hacía todas las tensiones necesarias. Trabajaba en PWM. Aquí había, digamos, el S1J, digamos, del Marconi de aquí. Todos los interruptores principales de alta tensión de los transmisores se les llamaba S1J para saber cuál era cada uno. Así decimos S1J de Marconi y venimos aquí directamente, o del General, y íbamos al General directamente. Sabíamos, para no confundir más, teníamos el mismo nombre para todos. Esto era el almacén. Aquí había el 80-90% de recambios para todos los transmisores. Aquí vienen las válvulas y condensadores de vacío. Arriba habían papeles y algunas cosas, unos material teflón para hacer los condensadores del General, los condensadores que picaban por estáticas, cogían mucha estática, estando desmontados, o sea, estando aquí guardados, al momento de sacarlos pegaba un calambrazo. Para buscar cualquier componente tenemos que buscar en un libro. Por ejemplo, buscamos 8.1 bobina del driver y al lado había una referencia, por ejemplo 820 32 06 15, y al lado buscamos. Entonces con esta referencia tenemos la pieza. Con esta referencia en otro libro teníamos el lugar, por ejemplo T15, la sección del almacén donde estaba. En aquella sección T15 solo había la pieza que se buscaba, en este caso pues una bobina. Estaba bien organizado para encontrar rápidamente, a partir de tener la referencia, encontrar muy rápidamente el componente que se necesitaba. Esta es otra puerta del almacén, pero no la recuerdo siempre cerrada, esa puerta. Esto era el aspirador. Había una red de tubos de vacío que se ponían los servicios de limpieza. Traía una manguera, la enchufaba aquí y podía aspirar y limpiar cualquier parte que solo enchufando aquí. Era un aspirador, digamos, comunitario. Estos subterráneos no era nada de misiles, ni submarinos, ni nada de lo que se comenta. Una de esas 2 habitaciones pequeñitas
si no recuerdo mal, no estoy equivocado, porque no era sección de transmisores ya, era otra parte. Aquí había, esta o la otra, había el reloj patrón de los relojes. El reloj patrón pues hacía que todos los relojes fueran a la misma hora exacta, al segundo. La pregunta mía es, ¿con qué se sincronizaba este reloj? Porque hoy en día es muy fácil con internet, con satélites, con la radio, es fácil saber qué hora exacta es, pero en aquella época, ¿dónde cogían la hora exacta para empezar para saberlo? Eso no lo sé. Entraremos a otra parte del almacén, que hay otro cuartito, no sé qué había aquí dentro. Entraremos a otra parte del almacén. Aquí había tubos, básicamente tubos, correas y productos más bien poco usuales. Lo que menos se estropeaba, digamos, habitualmente estaba aquí. Es el almacén del sótano. Sótano, almacén, sótano. Se ven la pared como soportes para tubos, parece. Y al fondo aquí, exacto, se ven tubos. No, la pared eran para las canalizaciones eléctricas. Al fondo se han visto correas. Habían tubos y así por aquí. Este almacén comunicaba con el taller mecánico. Mecánico de herrero, digamos, no de coches. Como se puede ver aquí, había herramientas, había unas máquinas. El taller mecánico estaba partido en dos secciones, era el mismo, estaba partido en dos. No sé por qué no era solo uno, supongo que por el edificio. Tanto este como el de la izquierda era lo mismo. Eran diferentes máquinas, el mismo personal que trabajaba en uno o el otro. En aquellos años, 60, 70, aquí en la zona de Pals y alrededores, pues había poca facilidad para que viniera gente de fuera a trabajar. Aparte del secretismo que había o lo que sea, supongo no interesaba. ¿Por qué? Y se hacía aquí todo. O sea, aquí traían material, había herramientas, personal cualificado de verdad, de los de antes, sin títulos o con títulos pero cualificado de verdad. Te hacían cualquier pieza que hiciera falta, te la hacían. Y con una precisión menor que milimétrica. Aquí por esta puerta se iba a la segunda, al otro taller. Se ve una foto de este taller con las máquinas que había. Esto supongo, creo que era un compresor de aire comprimido. Tiene toda la pinta de ser un compresor de aire comprimido. Saldremos por esas escaleras, llevan a Marconi, subiremos por ahí luego. A la izquierda había un pequeño cuarto trastero, habían trasteros de transmisores y componentes electrónicos. Y aquí es el laboratorio electrónico. También había un mecánico que estaba dedicado mayoritariamente, básicamente, a transmisores. Era el que primero iba a transmisores. El único, creo que el único. Había dos mecánicos de transmisores. Los otros mecánicos eran más bien para puertas, para el recinto. Y este de aquí era el mecánico especializado en transmisores. Aquí había un torno y ese mecánico también iba a la otra parte también, cuando hacía falta, evidentemente. Aquí tenía un torno
y hizo varias mejoras en los transmisores, como por ejemplo en los filamentos de Continental, que el anillo superior de filamentos tiene poco diámetro y se quemaba muy a menudo debido a la intensidad del filamento y la calor generada. Entonces pues hizo un sistema de anillos con tornillos, porque inicialmente estaban soldados, eso pasaba en turno y se podía perder pues horas, o en turno o en nocturnos, se podía perder horas para sustituirlos al estar soldado. Hizo un sistema, una modificación de un anillo con tornillos, en un soporte con tornillos. Entonces el anillo se seguía quemando igual, porque poco había que hacer, poco se podía hacer para evitar esto, pero por lo menos cambiarlos eran 10 minutos, estaban cambiados, porque eran 6 u 8 tornillos y en poco tiempo estaban ya sustituidos y el anillo reemplazado se podía volver a emitir. Los filamentos de válvulas consumían sobre 300 amperios, lo que eran 16 voltios, 300 y pico de amperios. Estos son los túneles por donde pasaba el aire del General Electric. No había nada aquí, solo hay pasillos que comunican con aquellos agujeros que hemos visto antes en el suelo del General Electric. Esto es un interruptor de contacto, que si la puerta se abría o no se paraba el transmisor enseguida para evitar daños personales, o si estaba abierta pues no se podía, o fallaba, no se podía poner en marcha el transmisor. Aquí vienen las taquillas del personal, es un agujero, ni idea de lo que era, no recuerdo haber visto nunca. Aquí vienen los grifos para poner agua al General. El General usaba el sistema Vapotrón de refrigeración, no tenía depósito de agua. Iba por balance, por compensación de vapor, de agua, un sistema muy complicado, nunca lo llegué a entender. Por suerte nunca se me estropeó a mí. Y era fastidioso porque había que llenar el depósito pequeño, pero se iba compensando con contrapesos. Y si te pasabas entrando agua que venía del tanque central reserva de Continental, se había que poner, por ejemplo, 5 segundos de agua. Había que cerrar. Había que esperar unos 2 o 3 minutos que se estabilizara. Que faltaba agua, ponerla. Que estaba bien, perfecto, no se tocaba más. La hora y la fecha que estamos. La hora que se filmó esto. Y si a veces se ponía 7 segundos, se desbordaba lo que fuera, se llenaba todo de agua y teníamos festival de arcos. O sea, era problemático hasta en esto el General. Aquí vienen baterías de coche, digamos, sino de coche muy similares, para hacer 120 voltios, para hacer funcionar el SNUJ, la bobina. El SNUJ no acaba de ser un contactor gordo, eso sí. Pues la bobina hacía falta mucha corriente para activarla. Supongo que era más fácil conseguirla con baterías, igual que en el Continental. Era más fácil conseguirla con baterías que con corriente con un transformador. Ignoro cuánto consumía, pero que hicieran falta baterías debe ser un consumo bestial. Ahora vamos con esas escaleras, llegamos otra vez al Marconi. Bueno, lo que queda del Marconi, o sea, nada. Este armarito pequeño era donde había la automatización, los PLCs de automatización. Una vista del pasillo desde este extremo del Marconi. Y aquí había un pequeño cuarto, debido a la complejidad de esquemas del Marconi. Había un cuarto prefabricado con una mesa y el test JIC para comprobar los módulos del Marconi. Porque era, bueno, las cosas modernas, que son muy bien cuando funcionan, pero cuando se estropean, tienen problemas. Problemático de reparar.
Esto es el Telefunken de 5 kilovatios, como se puede ver arriba. Y este es el Marconi que lo sustituyó alrededor de 1980 y pico, 84, 85, 86. El año 89 estaba ya el Marconi en servicio desde hacía un par de años. Queríamos ir a ver el recinto por esta puerta, pero no hay camino seguro ni decente para poder salir al recinto. Por lo tanto, volveremos al taller mecánico y desde allí saldremos al recinto. Este amasijo de hierros retorcidos que queda aquí, esto era el balón. El Marconi salía a 75 ohmios y lo convertía a 240 balanceados. Bajamos por las escaleras para ir al taller mecánico otra vez, para salir afuera a lo que es el recinto, a los servicios auxiliares. Como se puede ver, el suelo está todo muy mal, por eso la visita es problemático hacer una visita más. Todo lleno de cristales, todo destrozado, bueno, ya se ve. Esto es una parte del taller mecánico, algo de taller mecánico como hemos visto antes. Aquí había la gasolinera que surtía a los vehículos de la empresa, tanto gasolina como gasoil. Al principio de todo, recordemos que había a menudo un coche iba a Barcelona, al aeropuerto del Prat, a buscar las cintas que venían de Alemania, de Estados Unidos, las cintas grabadas con los programas. Hacía falta pues un mecánico, personal mecánico, conductores y gasolina para llenar los depósitos. Esto era el taller mecánico de coches. Aquí lo veremos por dentro. El personal de día, de 8 a 4, venía y se iba en autobús comercial de la empresa Sarfa. Pero los turnos, así como fines de semana, los turnos, veníamos en un microbús, que es propiedad de la empresa, un microbús de 8, 9, 10 plazas, había más que suficiente. Esto era hasta el año 95, hasta el año 93, 94 más o menos, hasta la reducción. A partir de entonces teníamos que venir con nuestro propio vehículo. Ya no había ni microbuses ni vehículos de la empresa ya. Esto es el taller mecánico. Aquí era un taller mecánico pues total para hacer cualquier tipo de reparación a los vehículos de la empresa. Estaba preparado para todo.
Esto era antes cuando estaba, digamos, ya cerrado supongo, pero aún en perfecto estado de conservación, sin vandalismo, sin nada. Aquí en la pared de la parte derecha se ve un redondel. Esto había un reloj aquí. También a volado está el reloj. El techo destrozado, vamos, todo. Esto ya es la sección de barracones. Empieza aquí más o menos los barracones. Que vienen los lampistas, los electricistas, fontaneros, me falta, pintores, albañiles. Había de todo, o sea, era una pequeña ciudad completa que se podía hacer, era autosuficiente, con materia prima era autosuficiente para todo esta estación. Aquí hay un pequeño cuarto, que la verdad, bueno, pequeño, bastante fondo, que la verdad es que no recuerdo haberlo visto nunca. No sé si había escaleras, material de antenas, no recuerdo haberlo visto nunca. La primera vez que lo veo es en esta visita. Aquí delante hay es el departamento de antenas, esto que vemos ahora, es donde había el taller de antenas. Todo este edificio, digamos, lateral. Y esto que veremos ahora era el centro médico. Aquí había una TS 24 horas, hasta el 1993-94 más o menos. Había una TS para emergencias y un médico que venía pues de 10 a 12, de lunes a viernes, para... no sé, venía un médico, hacía las revisiones y una revisión anual y así. En este árbol que vemos aquí primero, que arriba en la parte de arriba había una jaula, no iba a decir, un nido, una especie de caseta que hizo el carpintero para las ardillas. Aquí al haber tranquilidad, mucho bosque y tranquilidad y no había nadie que lo molestaba, había muchos animales salvajes, ya conejos, serpientes, ardillas, había un montón de ardillas. Hicieron una casita de madera para estas. Hasta eso han destruido. A partir de aquí ya todos son barracones, todos son edificios vacíos. Lo que he dicho, lo que he comentado antes. Por lo tanto, dejaremos un rato de hablar para que lo podáis ver a vuestro aire.
Bueno, retomamos los comentarios, pues. Hemos salido de los barracones. Esta puerta es la que daba al Marconi. Y vamos para el edificio J, que era el que hacía las conmutaciones de antenas. De los transmisores salían las líneas, 6 líneas, entraban al edificio J, eran interruptores que enviaban la señal de un transmisor a una antena, la que fuera, cualquiera de las 11 antenas que habían. Creo que eran 11 antenas, habría que mirarlo, ya digo, ha pasado 20 años y nada mejora. Entonces, por aquí se ve ahora los 6 agujeros por donde entraban los transmisores, y por la pared izquierda es por donde salían. Aquí se ven 72718281, el Marconi y el General, porque entraban, y a la izquierda pues salía en el grupo D, y creo que me ha parecido ver el grupo C, o alguna antena del grupo C. A la pared que no se ve de la izquierda pues saldrán otras antenas, supongo que la C, y por el otro lado opuesto saldrán el grupo B y el grupo A. O sea, el orden de antenas por la puerta de entrada era B, grupo A, grupo C y grupo D. El grupo D, que tenía las antenas características que más me gustaban a mí. Aquí se ve grupo D, creo que a la izquierda se ve C11. En el segundo, empezando por la izquierda, se ve C11. Esto era dentro del edificio ya. Estos eran conmutadores, tenía un volante para hacerlo en caso de que fallara el motor, hacerlo manual. Creo que al principio todo era 100% manual. Tengo entendido que era manual, pero no estoy seguro, yo no estaba aquí. Esto era el conmutador de antenas, un conmutador pues movido manualmente. Aquí había teléfono, o sea, se podía hablar por teléfono, línea interior, con el Master Control, con Continental, con porque era selección interior, un teléfono interior normal y corriente. Y se podía hablar sin interferencias. Y eso que de radiación aquí, de radiofrecuencia, había toda y más. O sea, más radiación que aquí no podía haber en ningún sitio. Estaba limitado por el técnico a estar aquí dentro. Estaba limitado a, creo que eran 3, 4, 5 minutos como máximo al día. No se podía entrar más estando transmisores en marcha por peligros de radiación. Si había que entrar, se entraba, pero entraban poco tiempo para hacer reparaciones, alguna reparación de urgencia, algún cambio de emergencia y nada más. Pero el resto del día o de la noche estaba siempre cerrado y con llave para evitar que entrara alguien. Salimos del edificio J y iremos a la derecha. Esto que en el suelo es el radiador de la antena fantasma, la carga artificial para probar transmisores. Esta no eran resistencias típicas bobinadas, por ejemplo. Lo que tenía que soportar hasta 500 o 600 kilovatios. Era un circuito, una bomba, un depósito de agua con unos componentes químicos que movían la conductividad, modificaban la conductividad, hacían la conductividad necesaria para los 240 ohmios. Aquí se verá cómo era. Y hacían, circulando el agua, hacía esta carga artificial. Y el radiador que había afuera pues refrigeraba este agua. Tenía que disipar la calor de una manera u otra, evidentemente. Los 600 kilovatios, 500 kilovatios del Combinet o lo que sea. Y a la derecha había la parte trasera del Continental,
Aquí vienen los radiadores y los ventiladores, los extractores de aire, bueno, ventiladores. Recordemos que hacían un par de metros de diámetro, bien, y que había 5, uno para cada continental y uno de reserva, al igual que 5 bombas, uno de reserva para cada, que se puede conmutar con los grifos, se puede llevar a cualquiera de los 4 transmisores. Había un sistema de tuberías y grifos para llevar este de emergencia a cualquiera de los 4 transmisores. Aunque no se pueda comparar, más o menos se puede ver que si no hacía 2 metros, poco le faltaba, o incluso puede que hacía algo más. Es aquella sección que se ve en la puerta tapiada cuando estábamos en la sección de los depósitos de agua. No sé por qué está tapiada, porque se puede entrar por cualquier parte, o sea que no sabemos ni idea. Esta es la antena pequeñita, recordemos que medía 6,5 metros de diámetro. Volvemos al edificio diésel. Se puede ver que he dicho antes que hacía 5 metros. Que no haga más, porque es bastante alto. Aquí había lo que se llamaban las piscinas. No era para bañarse. No sé si alguna vez alguien se bañó. Que había agua. Esta agua era para refrigerar los motores diésel. En las casetas supongo que habían bombas. Se llamaban las piscinas. No sé si hay 2, 3, 4 o 5, no lo sé. Bueno, volvemos aquí a ver el transformador este que he comentado antes, que entraba a 25 kilovoltios y salía en una media de 2450 voltios. No sé cómo es que está aquí, no sé por qué no se lo han llevado, por peso no, porque no es mucho más grande que los de Continental o los del General. Los del General sí, pero que el Continental había transformadores no mucho más pequeñitos que este. Pero la cuestión es que sigue aquí. Robar no han podido robarlo porque pesa bastante. Aquí había pues todo esto, aisladores y las líneas que entraban dentro de la parte aquella de diésel. Aquí debían haber
fusibles o conmutadores o algo. Y aquí había quizá transformadores pequeños o alguna cosa auxiliares para distribuir las señales, las tensiones hacia cualquier parte del recinto, porque esto daba tensión, suministraba tensión a todo el recinto. Esta línea de alta tensión de 25 kilovoltios venía de Palafrugell, estaba a unos 10 kilómetros o 15 kilómetros o 20 kilómetros por ahí, no lo sé, unos 15-20 kilómetros quizá en línea recta. Y era la instaló o la pagó Radio Liberty y era propiedad de Radio Liberty. No la utilizaba en la compañía eléctrica, Endesa, ni Enel, ni ninguna de las que hubiera aquel entonces, ni FEXA, creo que era. No la utilizaba nadie, era exclusiva para Radio Liberty. El mantenimiento anual también lo pagaba Radio Liberty. Y aquí sigue ahí, ¿no? Creo que algunos trozos ya se han quitado o han caído, es posible que hayan caído. O como esta línea pasaba en principio por bosque, casi todo era por bosque, propiedad privada, se pagaba alquiler por donde había el poste o la torre. Y luego cuando vendieron las parcelas para hacer casas, pues había jardines con la torre en medio. Supongo que cuando se ha dejado de utilizar, igual los propietarios lo han podido quitar, la torre. Pero mientras estuvo en uso, la torre podía estar allí, tenía que estar allí, vamos. Ahora volveremos otra vez al edificio principal, donde iremos arriba a ver la parte de las oficinas. Lo que nos falta por ver, oficinas y tejado. Pero antes veremos, este árbol sí que estaba, me acuerdo haberlo visto siempre. Y a su lado había una antena parabólica, la primera que se puso para recibir canales de Telefónica. El año 89 que yo empecé, ya estaba puesta esa antena. Hasta el año 87 quizás se usaban líneas telefónicas, que era lo más moderno de aquella época. El año 89, cuando yo vine estaba la antena parabólica esta. No hacía mucho que se había puesto, no sé si fue el 89, 87, 88, 89 cuando se puso. Pero era telefónica y había algunos fallos aún. El principio de los satélites, que hablamos de hace ya casi 30 años. 30 años más o menos. Ahora ha cambiado mucho. Habían fallos, habían cortes. Tenemos que volver para las emergencias para la línea telefónica. Pero era una gran mejoría de calidad, sobre todo, y de fiabilidad también, a pesar de todo, respecto a las líneas telefónicas. Recordemos que esta es la entrada principal. A la derecha era la recepción, a la izquierda había el restaurante. Y subimos la escalera. La intención de esta visita es hacerla como si fuera presencial. O sea, sin cortes, no hay guión previo. Sobre la marcha se ha ido filmando. Los cortes que puede haber es por fallos de la edición o de lo que sea. Pero no hubo cortes, la filmación no hubo cortes. Vamos arriba, esto es arriba a la derecha, hay 3 puertas, la de la derecha es una oficina de juntas, o de reuniones para visitas. Y esta era la oficina de la secretaria de dirección. Esto que cuelga era el detector de incendios. Oficina de dirección. A la izquierda había el despacho del director. Estaba forrado con maderas y con grandes ventanales. Tenía buena vista de la entrada. El director siempre ha sido americano. Había uno que era cubano.
era americano. Tiene su propio toilette, su propio baño. Y comunicaba directamente con la oficina del segundo de a bordo. Cuando yo entré, aquí había el jefe, el director de seguridad. Esta oficina de director, otra vez, y aquí era el segundo de a bordo. Era que hacía funciones de director cuando el director principal no estaba. Estaba de vacaciones o de viaje. La rotonda, que ya toda la vida ha estado ahí, creo que se hizo ya con la esta. Aquí en el medio se ve un pequeño lago, había peces, no recuerdo si han salido solos, entre comillas, o si se pusieron desprofeso. Como se puede ver, está ahí grafitis destruidos. O sea, no hay nada entero, no hay nada, una pared libre, no hay nada entero que se pueda decir que se haya salvado del vandalismo. Este de la izquierda, de todos los grafitis que hay, la verdad es que este tiene cierta calidad. No lo apruebo, evidentemente, pero de todo lo que hay es el que el menos gamberro, vamos. Dentro, que repito, no digo que esté de acuerdo en que haya estas pintadas. Es una foto de cómo estaba antes, ya cerrado también, pero en perfectas condiciones. Y todo son oficinas y más oficinas. Aquí podría haberse construido un hotel, un albergue, un museo con cualquier cosa era posible. Cualquier cosa era posible haber hecho aquí. Porque cuando se ve la estructura está en perfecto estado. Bueno, estaba, ahora está bastante destrozado, pero la estructura principal seguro que si quieren se puede reparar, adecuar y reformar y ponerlo, aguantaría todo. Tienen los servicios, lavabos de hombres y de mujeres. Han destrozado todo, como no podía ser de otra manera. Aquí a la derecha había otra escalera que iba más cerca de la sección de Continental. La escalera lleva abajo también, habiendo escaleras para subir o bajar. Un par de oficinas que se comunicaban entre ellas. Esta oficina de la que ahí se ve enfrente era el delineante. No toda la vida han existido ordenadores ni impresoras. Entonces aquí había un delineante que hacía los esquemas o las tablillas o los planos hasta que se sustituyó por ordenadores, por supuesto. Pero ya digo, igual que antes en transmisores o en Ampex, la persona se jubiló y simplemente no vino nadie a sustituirlo. Cuando hubo reducción de personal solo se despidió solo a personal auxiliar, como cocineros, camareros y así. Pero fue la única vez que se despidió personal. Cuando sobraba la sección de esto era la administración. Esta foto, aunque sea blanco y negro, es bastante moderna porque hay ordenadores, comparada con los de ahora, antiguos, por supuesto. Pero cuando se cerró, no habían pantallas planas, no había aún. Se cerró en el 2001, no había pantallas planas, aún eran todos monitores de tubos.
Esto que se ve al fondo, esto es la torre del agua, el depósito del agua. Bebía agua, creo que eran agua del pozos para lavabos, para las manos. Agua potable no era. Para agua potable había una fuente. Una fuente de aquellas que pone la botella arriba, no una fuente de esas de la naturaleza. Y esta es la vista que se ve desde el techo. Ahora mismo no sé dónde estamos, no sé debajo qué hay. A ver, o sea, debajo había el máster, Estas ventanas que se ven a la derecha era el Continental, que a la izquierda había la sala de depósitos y los coolers. Y esas ventanas, pues es la parte superior, que en su momento, como se ve, había cristales, pero se ven las zanjas por donde pasaban los cables, o las más grandes a la izquierda, los tubos para el agua, o el aire que enfriaba los transmisores. Esta campana que se ve aquí metálica, esta es la salida del aire caliente del General Electric. Esto no, esto es el techo normal y corriente. También destrozado, pero quizás se ve que son placas de yeso normal y la instalación eléctrica normal. Por aquí salía el aire caliente del General. Como se puede observar, está enfrente bien del mar. Claro, cuando estaba parado, pues la brisa marina podía entrar aquí con la humedad y no podía entrar, entraba. Estos son los extractores de la sala. Verán, vamos. Esto aquí al fondo es el almacén, la puerta principal del almacén no, la que había a su izquierda. Por tanto, estamos en el General. Pero esto es el Marconi ya. Estamos en la frontera entre el General y el Marconi. Esto es la salida de aire caliente del Marconi. Debajo había 4 ventiladores. Se ponían en marcha secuencialmente según lo que hacía falta. 1, 2, 3 o los 4, según las necesidades. Aquí al fondo se ve el edificio J. Ahora estaríamos encima del Marconi ahora. Que al fondo se ven las plazas de aparcamiento de los coches. Y debajo eso sería el taller mecánico de coches. A la izquierda había la gasolinera. Esto sería el Marconi. Puede observar, esto era el Marconi. Anteriormente el Telefunken. La SNJ se puede ver claramente, ahora se ha podido ver claramente a la izquierda. Perdón, la SNJ no, perdón, el edificio J, perdón, el edificio J. La SNJ era el conmutador principal de la alta tensión. Los 2400 voltios, supongo. No creo que no me acuerdo que conmutara 15 kilovoltios, debía conmutar la entrada, los 2400 voltios. Pero mogollón de amperios.
Esto era esa famosa pintada do graffiti que hizo Marina Capdevila. Parece ser que es una artista bastante conocida en todo el mundo. La verdad lo hizo en el mes de agosto del 2018, si no recuerdo mal. En Google está la información exacta. Y tardó 2 o 3 semanas en hacerlo. La verdad es que puede gustar, no, es una vista aérea de una foto cogida de internet. Puede gustar, puede no gustar, estar de acuerdo, no de acuerdo, pero el trabajo que tuvo trabajo, porque está bien dibujado. Puede gustar, puede no gustar, pero la diferencia de todos los grafitis tiene cierto arte. Yo digo, y en pleno agosto, y entrando con el coche no podía subir aquí arriba, o sea, subiendo todo por dentro, los potes que usara o lo que sea. Su mérito tiene, la verdad. Bueno, volvemos a entrar dentro. La administración. Esto era un cuarto que vi en la caja fuerte. Y es la primera vez que entro. Estaba cerrada con llave siempre esta habitación. También es cierto que yo venía pocas veces aquí para nada, evidentemente. Esto es Continental desde otra vista de arriba. Eso está hecho con la camarita, esta pequeñita que llevo en la mano. Y esto evidentemente la cámara es mucho más buena, la que está filmando habitualmente, se nota la calidad. Pero como la pequeñita se veía un poco más de eso, por eso he puesto ese trocito aquí incrustado. Bueno, es el pasillo visto desde aquí donde estamos. De 2010 estaba cerrado ya. Pero al dicho, como había guardas, pues estaba vigilado, no entraba nadie y estaba en perfectas condiciones. O sea, como se puede ver en la foto, se podía entrar aquí a vivir directamente. Estaba hasta limpio de polvo y todo, no había ni suciedad. Una vergüenza de país, vamos. En otras partes del mundo, sobre todo América, hay otras estaciones también cerradas. Estas se han convertido en museos. Transmisores no funcionan, pero está convertido en museo. Se ha conservado todo, se conserva todo y son museos para poder visitar directamente, no por internet. Pero se puede entrar allí, supongo que se puede pedir permiso, hay que pedir permiso o no, lo ignoro por completo, pero hay algunos vídeos en internet de estas plantas, de estas estaciones cerradas, pero en perfecto estado, o sea, vamos, como debería haberse hecho con esta. Las antenas no, porque hace falta mucho mantenimiento, pero lo que es transmisores de edificio, todo el resto, podría haberse conservado lo máximo posible como museo de todo, no solo de museo de la Guerra Fría, museo de cerámica, museo del arroz. En Pals ha sido famoso mucho tiempo, no sé actualmente, por el arroz. O sea, pero vamos, todo como en este país, todo normal. Todo lo que no sea toros o flamenco, nada más es arte, nada más es cultura. Solo toros y flamenco es cultura, nada más. La historia, según qué historia, no interesa. Por las cosas de que esto lo montó Franco, es cierto, lo montó Franco, pero con esas cosas pues han servido para dejar que se destruyera. También construyó Franco pantanos y no los han destruido. Esta era la edificación más alta, dejando aparte las antenas, por supuesto. Que recordemos que había antenas que medían 172 metros o por ahí. Aquí esto es el depósito de agua. Repito, no sé si era agua de los pozos. Arriba había una cámara, mínimo, una cámara giratoria, y antenas que enlazaban con San Clemente, que había una estación receptora para casos de emergencia.
cuando se usaba líneas telefónicas, San Clemente se usaba muy a menudo como servicio de emergencia. Cuando empezó satélite ya no se usó. Una vez lo he usado yo también, alguna vez lo tenía que usar, pero ya programado, porque por el tema de manchas solares, que los satélites quedan ciegos y se cortó la señal, pues en esos temas sí que se ha usado varias veces, pero estaba ya preparado, estaba previsto y apenas hubo pérdida de emisión. Y ya no hay nada más que ver, solo queda esta parte de que se ve aquí en primera vista, que son la parte de una despensa como cámaras de refrigeradoras, cámaras de neveras, cámaras para el restaurante, para la cocina. Y nada más, eso es todo. Gustar, no creo que haya gustado, porque lo que hay no gusta. Pero esperemos que haya, por lo menos los que no podáis venir a verlo en persona por la distancia o lo que sea, pues es como si hubiéramos hecho una visita en persona, como repito, sin cortes, tal cual es como se entra o se sale por la puerta. Y ya está. Muchas gracias.